¿Qué onda, chavos? El tema de hoy es bastante interesante. El tema es preguntas frecuentes. Dios versus la ciencia. Comenzamos con algunas preguntas. ¿Existen verdades absolutas? Básicamente solamente existen verdades. Decir que una verdad es absoluta básicamente es un pleonasmo porque no existe una verdad a medias. Una verdad a medias es una mentira. Y un ejemplo de verdad es que vas a morir. Y ya hay muchas verdades, pero entre ellas es que vas a morir. La muerte es como Thanos, es inevitable. ¿Dios existe? Sí, la ciencia trata de descubrir el origen del universo. Hasta el momento no ha podido. La ciencia básicamente ha formulado teorías, pero no ha demostrado nada. La ciencia replica experimentos, formula hipótesis, observa fenómenos y predice eventos, pero hasta el momento no ha podido descubrir el origen del universo porque no es un experimento replicable. Por eso es que no lo va a descubrir. ¿Existen argumentos a favor de la creación del universo? Sí, tenemos el ajuste fino, la ley de la causalidad. Te las menciono para que las investigues. El argumento cosmológico, el Big Bang, complejidad irreducible, inteligibilidad del universo, principio antrópico, improbabilidad del azar, entropía y orden inicial, existencia de leyes físicas y emergencia de la conciencia. Te dejo los temas para que los investigues. Vale, y pues obviamente siempre va a haber discusión en esto, pero el tema es que la ciencia no va a poder demostrar el origen del universo. ¿La ciencia ha demostrado que Dios no existe? No, en ninguna manera. La ciencia nos explica cómo funcionan las cosas, pero no cómo surgieron. La ciencia te dice que las flores hacen fotosíntesis, pero no te ha demostrado cómo fue que surgieron las flores y cómo fue que esas flores comenzaron a hacer fotosíntesis. Actualmente la ciencia no puede replicar la conciencia, entre otras cosas. Pregúntale a un científico cómo surgió la conciencia, dado que la conciencia no es materia ni energía. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Dios es un ser increado. Dios no vive bajo las leyes del universo. Dios no tiene principio ni tampoco tiene fin. Y para muchos podría parecer así de que, pues, así de sencillo. Se escucha sencillo, realmente no lo es. El universo es algo que está fuera de nuestra mente y aún las mentes más brillantes de la humanidad no han podido entender algo tan inefable como el universo. Entonces, si el universo fue creado, el creador no vive bajo las mismas leyes de esa cosa creada. Por lo tanto, Dios es inefable a la n potencia. ¿Cómo se comprueba la existencia de Dios? La evidencia obvia es la misma creación. Por ejemplo, el ADN es un código que no pudo surgir de la nada. Para quienes saben programar o programación, saben que tú tienes que meter un código, tienes que estructurar un código para que te dé un resultado, en palabras sencillas. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no termina con el sufrimiento y la maldad? O con el hambre. Vale, primero, si Dios terminara con la maldad, tendría que eliminar a todo ser pensante. Dios no creó robots. Una pregunta que se parece es, ¿por qué si Dios existe no acaba con el hambre en el mundo? Porque Dios ordenó que amaras al prójimo como a ti mismo. Eso implica que le des de comer. Y MrBeast, un youtuber, demostró que hay dinero suficiente y comida suficiente para que no haya hambre en el mundo. Y simplemente los humanos son tontos y son bastante desobedientes como para llevar a cabo una orden tan simple. La culpa es de los humanos. ¿Por qué si Dios es amor, emite juicios? Porque Dios tiene más atributos y el principal de ellos es que es santísimo, por lo cual juzga el pecado. Básicamente Dios juzga la desobediencia. Los cristianos creen en Jesús por un tema cultural.
La respuesta es no. Decidimos creer en Jesús y en la Biblia. Cada quien es libre de creer o no creer en algo. En México hay budistas, hay musulmanes, hay ateos, hay hinduistas, hay de todo tipo de creencias. Entonces, decir que somos cristianos porque nacimos en México, que fue un país colonizado por la Iglesia Romana, es algo absurdo. En tal manera no habría ni budistas ni musulmanes y mucho menos ateos. Entonces, esa afirmación es patética. Los cristianos no cuestionan su fe. No, es un grave error afirmar esto. Como cristianos hemos aprendido a cuestionar la Biblia para aprender más acerca de Dios. Nosotros cuestionamos lo que está escrito porque hay cosas que no entendemos y hay cosas que no van a entender. Pero una vez que cuestionamos, comenzamos a conocer un poquito más de Dios, que es algo que nunca vamos a poder hacer a totalidad. Conocemos a Dios solamente en parte. ¿Por qué Dios puso el árbol en el huerto del Edén? Básicamente para que el humano decidiera obedecer libremente a Dios. Recuerden que Dios tenía tres opciones: crear robots, no crear nada o crear personas con libre pensamiento. Y lo que hizo Dios fue crear a personas con libre pensamiento. Por eso es que al poner Dios en el huerto, le da al humano la opción de obedecer o no obedecer, amar o no amar. ¿Por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, aún así lo creó? Porque Dios es soberano, Dios hace como quiere, porque quiere y cuando quiere. Además de eso, ya tenía un propósito para la creación. Y recuerden, Dios no creó robots, creó a personas pensantes con libre elección. ¿Dios creó al diablo? No, Dios creó a un ángel con libertad de pensamiento que tuvo la osadía de rebelarse contra él. Si Dios sabía que el diablo iba a rebelarse, ¿para qué lo creó? Para mostrar que él no obliga a nadie a obedecer. Es así de sencillo. Dios creó a seres pensantes con libre elección. Dios no creó robots. Por eso es que eh, cada quien decide qué hacer con sus cosas. Cada quien es responsable de sus actos. ¿Dios creó el sexo? Sí. Dios creó la vagina, Dios creó el pene para que el pene se uniera sexualmente con la vagina, vaya al pleonasmo, eh, y creó el sexo para que ella eh, disfrute para que haya placer sexual y también para que haya descendencia y para que haya más humanos. Solo dentro del matrimonio se puede disfrutar las relaciones sexuales sin pecar. Tú también puedes disfrutar del sexo fuera del matrimonio, pero estás pecando. Simplemente Dios dio la orden que si tú querías disfrutar del placer sexual, pues cásate y ya. ¿Todas las religiones llaman a Dios? No, solo existe un camino para llegar a Dios y no es por medio de ninguna religión, es por medio de Jesucristo. Te invito a que estudies algunas religiones y te darás cuenta de por qué nosotros decimos que solamente hay un camino. ¿Es radical creer que solo a través de Jesús podemos entrar al cielo? No, solo existe una verdad, un camino, y ese camino es Jesucristo. Él lo dijo, él lo afirmó. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie entra al cielo sino por medio de Jesucristo. Y el relativismo es duda. Simplemente el relativismo es duda. ¿Cambio de religión si creo en Cristo? No. Muchas religiones creen en Jesucristo. Lo importante, aparte de creer, es obedecer lo que Dios ya estableció en la Biblia. Los cristianos no creen en María. Es un error bastante grave decir esto. Ya me cuatrapé la lengua. Es un grave error decir esto. Sí creemos en María y sabemos que era una gran mujer llena de virtudes.
La madre de Jesús fue María, sí, en efecto. ¿A qué me refiero con que María fue la madre de Jesús? A que simplemente cuidó de él desde pequeño. Así de sencillo. Vale, continuamos. Para entrar al cielo tengo que hacer buenas obras. No, para entrar al cielo no tienes que hacer buenas obras. Solo tenemos que creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. El Evangelio se resume en que Cristo muere en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, es sepultado y resucita al tercer día. Si tú crees en eso y te arrepientes de tus pecados, tienes libre acceso al cielo. Así de sencillo, sí. Para nosotros sí, pero a él le costó sufrimiento y la vida. ¿Tengo que hacer mandas para que Dios perdone mis pecados? No, solo debemos confesar todos nuestros pecados en voz alta. No te estoy diciendo que los grites a los cuatro vientos, simplemente que los confieses en voz alta. ¿Por qué creer en Jesucristo? Solo Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Todos los demás líderes religiosos buscaban el camino y la verdad y la vida. De ahí que te invito a que estudies las religiones. ¿Se puede demostrar científicamente la existencia de Cristo? No. Para que la ciencia pueda demostrar algo, tiene que repetir muchas veces un experimento y obtener el mismo resultado. La ciencia tiene límites, chavos. La ciencia no puede explicar muchas cosas. La ciencia es limitada. Ahora, ¿cómo sabemos que existió Jesucristo? Por todos los antecedentes históricos. Muchos judíos y muchos no judíos que vivieron en el tiempo de Cristo tienen registros de su existencia y de sus milagros. Y los invito a que lean un poquito más para que no hagan preguntas que a veces no tienen sentido. ¿Quién escribió la Biblia? Fueron aproximadamente 40 hombres y la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años. Sí, la Biblia fue escrita por hombres. Sí, o sea, sí, te estoy hablando con la verdad. La Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, que allí es donde radica la enorme diferencia. Que bueno, eso ya después te lo puedo explicar en otro video. ¿Por qué debo de confiar en la Biblia? Porque es un libro inspirado por Dios y todos los libros se encajan perfectamente, aun cuando los escritores no se conocieron, no vivieron en el mismo lugar y tampoco vivieron en la misma época. Si tú lees la Biblia te darás cuenta que tiene una estructura que va de manera constante. Todos los libros de la Biblia están ligados y es algo fascinante, es algo sorprendente. Por eso es que es un libro, es el libro inspirado por Dios. ¿La Biblia contiene contradicciones? No, se debe leer toda la Biblia porque un texto complementa al otro. Quien diga que la Biblia tiene contradicciones es porque simplemente no la ha leído y tampoco la ha estudiado. Y básicamente es un periquito que repite lo que otros dicen. Cada quien puede interpretar la Biblia como quiera. No, solo pocos libros de la Biblia son los que se deben de interpretar y estos libros solo tienen una interpretación correcta. La Biblia es fácil de entender. La mayoría de los libros de la Biblia son muy fáciles de entender porque se explican a sí mismos. Hay excepciones como el libro de Apocalipsis que sí se debe de estudiar para poder interpretarlo, pero son pocos los libros de la Biblia que tienen ese asunto. La mayoría son bastante entendibles. Entre ellos es no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. No se requiere que interpretes eso porque simplemente es una orden. ¿Dios ordenó exterminar pueblos? Sí. No obstante, debes entender que Dios le daba tiempo a los pueblos para que se arrepintieran de sus pecados. Dios jamás juzgó a un pueblo de un día a otro. Además,
esos pueblos hacían cosas abominables como quemar a sus bebés y o hijos pequeños. El problema con mucha gente es que piensa que hoy es lunes y mañana martes Dios ordena eh, que se ejecute juicio contra esos pueblos. Pero no, eso es algo bastante tonto, porque para que Dios juzgara a un pueblo pasaban años de que esos pueblos hicieran cosas terribles para que Dios después emitiera un juicio. ¿Y por qué Dios emitía un juicio tan drástico? Porque los pecados de esos pueblos eran bastante graves. Y, por ejemplo, tenemos el caso de el diluvio y también tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. Dios emitió juicios porque el pecado de esas personas era tan grande que ofendía a Dios. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta que dimos al principio. ¿Por qué Dios no elimina toda la maldad? Porque para que Dios elimine toda la maldad tiene que eliminar a todo ser pensante. Entonces, pues no, porque Dios no creó robots. ¿Los bebés y los niños son seres inocentes? No, tanto el bebé como el niño nacen con el pecado. En todo caso, son inconscientes de sus actos. Tanto bebés como niños no son inocentes, tienen pecado. Y tal vez para ti sea algo chocante, pero pues no, las cosas como son. Simplemente son inconscientes del pecado. ¿Por qué Dios castigaba y después dejó de hacerlo? Dios emitía juicios y estos juicios conllevaban un castigo. Cristo muere en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Antes no había un intermediario entre Dios y la humanidad. Ahora tenemos un intermediario entre Dios y la humanidad para el perdón de pecados, y es Cristo Jesús. Por eso es que ya Dios no emite juicios como lo hacía antes. Y recordemos que Dios es el amo, Dios es el Señor del universo, Dios es el dueño, Dios es soberano y puede hacer lo que se le antoje la regalada gana, porque es el dueño, es el creador. Así de sencillo. Porque si Dios es bueno, existe el sufrimiento por causa del pecado y la falta de obediencia del hombre hacia Dios. Al romper las leyes de Dios, se obtienen consecuencias desfavorables. Dios dice, no cometerás adulterio, y si tú cometes adulterio, pues obviamente hay sufrimiento, y es algo bastante fácil de comprender. ¿Qué pasa después de la muerte? El purgatorio no existe, solo hay dos opciones, el cielo o el infierno. ¿Qué pasa con la gente que no cree en Cristo como Salvador? Muere en pecado y va al castigo eterno. La buena noticia es la buena noticia es que lo que único que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús. Lo único que tienes que hacer es creer que Cristo muere en la cruz para pagar el precio de tus pecados, es sepultado y resucita al tercer día. Es todo lo que tienes que hacer. Así de fácil, sí. Para ti sí. ¿Qué pasa con la gente que se reúne en la iglesia? No, otra vez. ¿Toda la gente que se reúne en la iglesia son cristianos? No, en la iglesia se reúnen cristianos y no cristianos. Se reúne pueblo de Dios y personas que no son pueblo de Dios. Todas las personas de la comunidad LGBT, IQ, Pi, Epsilon o las letras que le agreguen son pecadores. Sí, la Biblia habla de estos pecados. La buena noticia es que hay solución para estas personas. Y la solución es creer en el Evangelio y arrepentirse de esos pecados. ¿El aborto es pecado? Sí, Dios ordenó no asesinar. La vida comienza en el momento de la fecundación, según la embriología, y te invito a que investigues el tema. Un abusador sexual, un secuestrador, un narco u otros maleantes pueden recibir perdón de Dios. Sí, definitivamente, la misericordia y el perdón de Dios están para todos. Aquí el asunto es que eh, se debe hacer bajo la condición de que se arrepientan sinceramente, algo que en estos casos ocurre pocas veces. La mayoría de personas que cometen esos crímenes, pues muy pocas veces se arrepienten. He ahí el problema, he ahí el conflicto.
¿Qué pierdo si después de morir no existe algo más? Pues básicamente nada. Si al morir no existe nada más, no hay de qué preocuparse. Si después de que tú mueres no existe ni cielo ni infierno, pues ya, no te preocupes. Ahora, ¿qué pasa si después de morir existe algo más? Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si existe algo más? La Biblia describe un castigo eterno. Muchas religiones también hablan de un castigo eterno. Si te pones a investigar las religiones, te darás cuenta que muchas de ellas también hablan del infierno. Y muchas de ellas hablan del cielo. Hablan de recompensa y hablan de castigo. El tema es que si lo que la Biblia describe es cierto y tú no lo creíste, pues básicamente te vas al infierno. En palabras sencillas. ¿Existe el infierno? Sí, la Biblia lo confirma. Otras religiones tienen la creencia en el infierno. Otras religiones tienen la creencia en el castigo eterno. Si eso es bueno, ¿por qué existe el infierno? Porque las personas deciden rechazar el regalo de la salvación. Dios no envía a las personas al infierno, ellos se envían a sí mismos. Eh, ¿Por qué pasa esto? Porque Cristo muere en la cruz para pagar el precio de tus pecados, es sepultado y resucita al tercer día. Por eso es que si tú no crees en ese regalo de la salvación, te vas al infierno. Y ya, no requiere mucho. Puedo vivir como se me antoja mi regalada gana si soy cristiano. No, si eres cristiano, vivirás conforme a Dios lo ordena. En la Biblia existen límites, reglas y leyes que debes de cumplir para vivir conforme a Dios ordena. Y creo que es la última. Vale, chavo, los invito a que si eres cristiano leas la Biblia. Si no eres cristiano, pues te invito a que estudies un poco las religiones y estudies las hipótesis acerca del origen del universo. No, la ciencia no tiene todas las respuestas porque la ciencia es limitada, porque la ciencia procede del humano y el humano tiene una mente limitada. Ahora, no todas las religiones te llevan a Dios y solamente existe un camino, una verdad y una vida, es Jesucristo. Y por último, si realmente no existe algo después de la muerte, pues no hay de qué preocuparse. Vivamos como se nos antoja. Pero si hay algo después de la muerte, y eso que existe después de la muerte, eh, es lo que está escrito en la Biblia, sí preocúpate. Definitivamente sí preocúpate porque estarás en el castigo eterno. Y lo único que tienes que hacer para evitar el castigo eterno es creer en Cristo como Salvador y arrepentirte de tus pecados. Hasta pronto.